Semana de subidas generalizadas. Aunque la mayoría de los índices no ha superado sus máximos históricos, tenemos una excepción, el DAX alemán, que sí que los ha superado. El petróleo ha retrocedido y el oro ha repuntado, en una semana donde la volatilidad ha estado algo más contenida que la anterior. Si quieres ver un repaso detallado, con los últimos datos macroeconómicos, el calendario de los próximos eventos, un análisis de la renta fija, la renta variable y los principales índices o activos, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo, y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y llevo máscara porque estaba en el banco, ahora ya no, pero dije los 100.000, así que todo el mundo a suscribirse. Muchas gracias. Y empezamos con esas lecturas. Volvemos a la semana pasada para comprobar las nuevas peticiones de subsidio de Estados Unidos y vemos que el resultado fue superior a la previsión. Con lo que de manera negativa veríamos que las dos últimas lecturas han sido peor a la previsión y veríamos que son resultados más elevados que las anteriores, pero tampoco en exceso. Seguimos con ese PMI del sector manufacturero, recordaros que son indicadores anticipados de la capacidad productiva y desde hace bastantes semanas buenas noticias, porque a partir de 50 por encima de 50 era positivo y por debajo negativo, y podríamos ver que el resultado fue superior a la previsión y superando levemente ese 50. Con lo que podríamos contrastar con el histórico, que desde junio del año pasado, que este valor no era por encima del 50. Y viendo esta gráfica, no tenía muy mala pinta, pero mejor que suba que baje. Y ahora seguimos con ese PMI, pero del sector no manufacturero, es decir, de los servicios. Y en este caso un poquito más peyorativo. ¿Por qué? Porque fue inferior a la previsión. Y en este sentido, viendo la gráfica, podríamos apreciar que realmente ha sido una mala lectura respecto a las anteriores, pero que estaría en consonancia o veríamos que la tendencia es ascendente. Y nos despedimos de Estados Unidos con la lectura de ventas de vivienda de segunda mano, que en este caso fue superior a la previsión. Uno de los últimos rumores o temores de Estados Unidos sería esa burbuja inmobiliaria, y lo que sí que podemos contrastar es que estas lecturas de venta de segunda vivienda, aunque la lectura sea superior a la previsión, sí que podríamos contrastar respecto a los anteriores años que estarían pasando por un bache. Con lo que podríamos apreciar a priori con estos indicadores anticipados PMI de Estados Unidos que no están tan mal. Recordad las palabras de Powell, quería el IPC en el 2%, que la última lectura se fue al 2,9% y quería comprobar cómo esta productividad o este fuelle se estaba enfriando. Lo que os quiero trasladar, que la semana que viene, con estas nuevas palabras de Powell, pensar también que la semana que viene saldrá la lectura del cuarto trimestre del PIB de Estados Unidos, con lo que confirmaremos un poquito el medio cierre del año anterior. Pero lo que digo, que puede ser que vengan más turbulencias porque la economía no se enfría y el IPC tampoco baja. Y nos despedimos con la decisión de tipos de Japón, donde su banco central ha subido la tasa de referencia de 0,25 a 0,50, el nivel más alto desde 2008. Y esto refleja su confianza en la recuperación salarial y en una inflación más estable. Esperemos. Tal como podíamos ver en este histórico, sería la lectura más elevada y nos tendríamos que ir tan atrás como en 2008. Heavy. Y para cerrar esta parte, podríamos destacar el Fondo Monetario Internacional, que ha publicado su actualización de las perspectivas económicas. Y aquí lo podríamos descargar. Lo que estarían comentando es que se prevé el crecimiento económico mundial tanto para el 2025 como para el 2026 en un 3,3, cuando normalmente la media ha sido un 3,7. Y además que pronostican que la inflación general disminuirá en 2025 el 4,2, que considero que aún está alta, y al 3,5 en 2026, con lo que parece que va para rato. Y como curiosidad, si queréis, podéis congelar la pantalla y ver el crecimiento, las perspectivas del PIB real. Que nos daremos cuenta que las perspectivas de Alemania para el 2025 es un 0,3, para el 2026 prevén que vaya a crecer más. Pero vemos que respecto al documento de octubre del 2024, no ha pasado ningún trimestre, han bajado en 2025 0,5 y aquí 0,3. Y hay cosas que me ponen un poco más nervioso. ¿Por qué? Porque en España prevén crecimiento en 2025 y decrecimiento en 2026. De la misma manera que Estados Unidos, que estarían viendo que crecería el próximo año, pero el siguiente menos. Con lo que prevén una desaceleración. Vista las últimas lecturas, saltaremos al calendario de los próximos eventos, donde ya tenemos la montaña rusa. Este miércoles habrá decisión de tipos en Estados Unidos, hablará Powell, a ver qué dice o no dice, y el jueves continuaremos con Lagarde, con Europa, con el Banco Central Europeo, que en principio son muy agresivos y continuarán bajando. Y el mismo jueves tendremos esa lectura del cuarto trimestre del PIB de Estados Unidos para confirmar dicha productividad. Y ahora sigamos con esa renta fija o esos bonos. Y aquí vemos los bonos de Alemania a 30 años desde el 2023, que nos damos cuenta que las últimas semanas hemos alcanzado la cota máxima de todo el pasado 2024. En positivo o no, vemos que no ha continuado incrementando, todo y que estamos en la parte más alta. Y ahora seguimos con Alemania, pero con los bonos a 10 años, que esa curvatura de tipos en principio no la afecta tanto, y lo podríamos confirmar. ¿Por qué? Porque a 30 años, con la máxima incertidumbre y máxima sensibilidad, vemos que había superado de manera notable todo el 2024. En cambio, vemos a 10 años que aún no la ha superado del todo. Estamos en una cota álgida, alta, no lo vamos a negar,
pero vemos que aún no se habrían invertido esos tipos. Es decir, que entendemos que aún no va a venir una subida de tipos y va a cambiar el escenario completamente. Hablando de Europa, claro. Porque a continuación veríamos los bonos americanos a 30 años y vemos que está más polarizado. Vemos que Alemania a 30 años había superado, pero aquí vemos que de manera más notable, incluso acercándonos a la cúspide de finales del 2023. Y de la misma manera, con los bonos americanos a 10 años, pasaría un poquito igual que Alemania, pero no lo mismo. En Alemania, esta cúspide a 10 años, la curvatura, la inversión de curva, aún no había hecho superar estos picos. En cambio, vemos que la situación en Estados Unidos sería peor, que lo hemos visto. El IPC más descontrolado, Powell ha frenado esa caída de tipos de una perspectiva en 2025 de 4 a 2, y vemos realmente que a 10 años les habría enganchado. Lo que esperemos, insisto, aunque cambien las políticas económicas o monetarias, que no siga incrementándose. Y nos despediremos con los bonos de España a 4 años, que quizás sería una opción muy atractiva para muchos inversores particulares, que podemos contrastar como a finales del 2023 teníamos alternativas al 3,5, por encima del 3, por encima de ese IPC medio histórico, y nos damos cuenta que todo y que vemos que de puntos mínimos, de las cotas mínimas de los 2 últimos años, ha revertido, no pasaría como en temporalidades más elevadas a 10, 30 años. Vemos que aún no han superado las cotas incluso de este pasado 2024. Con lo que, insisto, la curvatura de tipos en Europa parece, o concretamente también más en España, parece que nos ha girado. Lo que tenemos que apreciar o estar a la expectativa de todo el contexto. Y ahora seguimos con el barómetro de tipos de la Fed para ver ese sentimiento de subidas o bajadas de tipos, que quedan apenas 4 días. Ya lo tenemos aquí. ¿Y que nos damos cuenta, señoras y señores? Que de manera unánime, en esta próxima reunión no va a haber cambios. Pero lo que me sorprende, o es lo que me hace erizar el pelo, es que vemos que el día anterior había un pequeño sentimiento en que volverían a subir los tipos. Saltando a la reunión de marzo, un poquito más de lo mismo. Vemos que más del 50% del sentimiento es que aún no vendría ninguna caída de tipos. Incluso el día anterior, un poco de miedo porque fantasmas decían que quizá volvería a subir. Y saltamos a mayo y lamentablemente no hay cambios. La perspectiva es que más del 50% del sentimiento es que casi a mitad de año aún no habría venido ninguna caída. Y nos despediremos con la lectura de junio, que podemos apreciar que actualmente es el punto de inflexión. El 18 de junio es el único momento actualmente donde más del 50% ya diría que vendría una caída de tipos. Leve, pero vendría otra. Y podríamos ver cómo respecto a la semana anterior, este sentimiento también estaría menguando. A todo esto seguimos con el Euribor, que mejor de lo que me esperaba. Recordar que no paraba de caer, cotas mínimas del 2,34, rebotó y volvió a picotear el 2,60. En positivo, esta semana no ha vuelto a superar o estar por encima del 2,60, incluso estaría por debajo del 2,50. Aquí podríamos ver las cotas máximas del 4,20 y podríamos ver cómo se iniciaron esas caídas de tipos o esa perspectiva de sentimientos y ha estado cayendo sin cesar. Lo que apreciamos, que con las turbulencias o no de Estados Unidos, comprobaremos esta semana con la directa o la agresividad de Europa. Si Europa continúa bajando, Estados Unidos no, ya tendremos una referencia más para, aunque los dos continentes o dos potencias no vayan al unísono, ver si realmente tiene más fuerza para caer o realmente empieza a crear un rango el Euribor en torno a este 2,30 y el 3%. A ver qué ocurre. Vista las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y la renta fija, sigamos con los principales índices o activos. ¿Quieres aprovechar una promoción única? Con Freedom24 puedes ganar acciones gratis valoradas entre 3 y 800 dólares cada una. Para nuevos clientes y en función del ingreso puedes obtener 3, 10 o incluso 20 acciones de regalo. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq, con una capitalización de más de 7.000 millones de dólares. Está correctamente inscrito, regulado y presenta garantías. Con Freedom24 puedes invertir en más de 40.000 acciones, opciones sobre acciones y más de 1.500 ETFs de todo el mundo. Recuerda que tienes mi enlace en la descripción del vídeo para abrir tu cuenta y acceder a las promociones vigentes. Y empezamos con el SP500 en velas de 4 horas y que vemos una semana de subidas. Sería la segunda semana de subidas y vemos que del rango mínimo, del punto mínimo de todas estas semanas o todos estos días, hablaríamos de 25 de noviembre, pasó de la banda más baja al punto más alto, porque hemos vuelto a superar sus máximos históricos y hemos alcanzado nada más y nada menos que los 6.133 dólares. Y ahora lo veríamos en velas semanales, pero si ampliamos un poquito, vamos a ver cuánto ha tardado este retroceso. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Lo que ha tardado se ha caído en 5 semanas, en 2 semanas de manera muy rápida, ágil, lo ha recuperado. Por eso es importante el método, tener una aportación automática y guardarse liquidez por si vienen retrocesos muy acusados, como el que vivimos, por ejemplo, de Rusia con Ucrania,
cargar posiciones o volver a invertir. Pero insisto, cuando hay pequeños retrocesos o estamos encima de máximos y vemos que esta tendencia sigue ascendente, porque no vemos un cambio de tendencia como aquí, de momento todo parece viento en popa y más esta semana que hemos confirmado la ruptura de máximos, insisto, la estrategia es fundamental. Seguimos con el Nasdaq en velas de 4 horas, ese índice de telecomunicaciones o tecnológicas. Vemos que ha sido una semana de subidas, la segunda semana de subidas, pero en el contexto, a diferencia del SP500, no habríamos vuelto a superar sus máximos históricos. Y nos despedimos con el Dow Jones, ese índice de manufactureras, directamente en velas semanales, donde también podríamos apreciar todo este gran retroceso y como lleva 2 semanas de grandes subidas. Aún no podemos confirmar que sigue la senda ascendente porque tiene que superarlos, pero insisto, veo más una ruptura de máximos otra vez que un cambio de tendencia. Y ahora seguimos con el DAX, ese índice de Alemania, directamente en velas semanales. ¿Pero qué pasa, señoras y señores? Los anteriores máximos, antes del conflicto Rusia con Ucrania, cómo los volvió a testear, reculó y los superó. Y fijaros qué está haciendo estas semanas. Igual que Estados Unidos está recuperando para testear o volver a superar sus máximos históricos, él está rompiendo la estratosfera y continúa subiendo. Y si recordáis, acabamos de ver las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, donde las perspectivas de Alemania las situaban en positiva al año que viene, no al siguiente. Pero ya habéis visto sus datos, que están débiles. Por eso me gusta el análisis técnico. Y como comentamos la semana anterior, yo creo que Alemania es un chivato. Si está subiendo Alemania a Europa, que no tiene fuelle, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Caer? No, hombre, no. Seguimos con el VIX o volatilidad en velas de 4 horas. Vemos que ha sido una semana de leves caídas, pero de retrocesos. Aquí podríamos ver la última decisión de tipos de Japón cuando subieron. Podemos ver como la semana anterior todo y subir, que desde el 2008 no habían subido, tampoco ha tenido tanta repercusión. Y vemos que la volatilidad sería inferior a las últimas semanas. Me encanta. Aunque me gustaría ponerme a estos niveles. Por debajo de antes de todo este tema de las elecciones o antes. Pensar que las elecciones fue aquí. Aquí realmente estarían midiendo el cambio de paradigma de esta bajada de tipos. Con lo que habrá que seguirlo porque ya vemos que las elecciones impactó menos realmente que este cambio de paradigma en los tipos. Insisto. Seguimos con el Brent directamente en velas diarias. Ya comentamos que aquí había una macro acumulación en este caso porque salió para arriba. Si fuera redistribución hubiera bajado. Os dejo un vídeo por aquí. Y también comentamos que una pequeña esperanza era que esta compresión, es decir, que fue una manipulación del mercado para hacernos creer que subía y alcanzaría esta compresión de los últimos meses para volver a caer. De momento la ha testeado, ha retrocedido, lo que a priori también puede ser un pullback de aquí para continuar ascendiendo, o veremos si la semana que viene continúa cayendo. Oro directamente en velas diarias, ya hemos visto que este de doble techo nada, lo ha superado fulgurantemente esta semana el martes y no ha alcanzado cotas históricas, pero casi. Parece que quiere volver a superar estos $2.790 la onza. Y recordemos que en principio el oro podía ser refugio porque veían la caída de tipos, que normalmente históricamente después de una subida muy agresiva de tipos, cuando caía venía una recesión, pero ahora vemos que esta caída de tipos se está alejando, pero también sube el oro, porque igualmente ve riesgos sí o sí. Vanguard VT, representando MSCI World, directamente también en velas diarias. Vemos que han sido 2 semanas espectaculares, que de las cotas mínimas de las últimas se ha posicionado casi en cotas históricas, y de la misma manera que el Dow Jones y el Nasdaq, aún no ha superado máximos históricos. Y ahora seguimos con ese shares a más de 20 años, que ataca o replica fondos o ETFs que invierten en bonos de máxima duración. En este caso, bonos americanos a más de 20 años, que nos hemos dado cuenta que repercutía de este sentimiento de tipos. A finales del 2023, como representa que subían mucho los tipos, esto cayó a mínimos. Luego no, que viene bajada de tipos, recupera, no, que no viene, recupera. Y aquí podríamos ver un poquito el sentimiento de finales del año pasado, donde de venir 4 caídas de tipos han venido 2, por lo tanto, como esto cree que aún no van a venir las caídas de tipos, vuelve a caer. Resumen, que necesitamos que Powell baje los tipos para que se polaricen y esto vuelva a subir. Es decir, ahora estamos en un episodio de altos tipos, recordar la crisis subprime, cuando representa que de la crisis subprime, de esa incertidumbre del riesgo de crédito desaparece, los tipos vuelven a bajar y esto sube un poquito. Estos son títulos negativos, a tipos cero. Tampoco creo que vayamos a tipos cero, tipos negativos, pero entenderme, desde el 0, desde el 5, a tipos, hablando de Estados Unidos, del 3, 3 y algo, hombre, un rebote técnico y tener alguna ganancia suculenta debería pasar. Pero ya sabéis que esto no es una recomendación, que es un estudio y que el riesgo de esta operativa, que os dejo un vídeo por aquí, era, como era a medio plazo, quedarse enganchado un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que estaría pasando ahora? No dudo que la inversión pete, porque tiene bonos muy seguros. Pero otra cosa es que por el riesgo de tipo de interés, te quedes enganchado, te debas de esperar más tiempo. Y ahora seguimos con su hermano gemelo, Lixtrakers, a más de 25 años, pero es que es de bonos de la eurozona. Y hemos visto que son 2 velocidades diferentes. En Estados Unidos la bajada se está esfumando. En Europa no, pero todo y que no tienen mucha relación, porque pasa más o menos lo mismo.
Cuando creíamos que los tipos iban a subir mucho más o menos hice ese picotazo. En el caso de Europa, el 2 de octubre. En el caso de Estados Unidos, el 16, el 23 de octubre. Y aquí podríamos ver que el sentimiento se desvaneció, y aquí en Europa no se ha desvanecido, pero está contagiado negativamente por Estados Unidos. Y vemos que no hemos alcanzado las cotas mínimas de todo este año, pero ni del año anterior, que Estados Unidos, fijaros, sí que estaría igualando las de finales del 2023, pero os podéis dar cuenta que también ha retrocedido, vamos, que no ha salido disparado. Con lo que paciencia y pies de plomo. Y seguimos con Bitcoin en velas de 4 horas, que me encanta lo que estamos viendo, señoras y señores. Puede ser que empiece esta semana con pura fiesta, porque podéis apreciar que es una compresión, una bandera a toda regla. Máximos decrecientes, mínimos crecientes, y lo están comprimiendo. Y muchas veces el lunes tiene un fuerte movimiento, a veces a la baja, otras veces a la alza, pero habíamos visto que bastante al alza. A ver si esta semana empezamos con una ruptura de máximos más extrema. Con velas diarias se puede apreciar las mechas de estas velas por abajo y por arriba, insisto, es una compresión. Podríamos ver incluso que esta semana hemos alcanzado cotas máximas muy volátiles, pero de los $109.000. En velas semanales, aquí podríamos ver los anteriores máximos del anterior ciclo, cómo llegar directamente ya los superó, lo que estuvo bastantes meses, semanas, de principios de marzo hasta octubre, más de 6 meses acumulando, y ha salido disparado. ¿Qué ha hecho? Más o menos lo mismo. Salió disparado, retroceso, y en principio esto sería otra extensión. Ya lo comentamos, si el SP y el oro ha llegado a nivel 2 de Fibonacci, me extrañaría mucho que a corto plazo el Bitcoin no llegara a los $118.000. Y ahora saltaríamos directamente en velas mensuales, que podríamos ver el comportamiento de los anteriores ciclos, que normalmente hasta finales del segundo año no llegaba a los máximos, y nos podríamos ayudar de otros indicadores técnicos como el RSI. Vemos que ahora actualmente el sentimiento es positivo, porque la línea lila está por encima de la mediana amarilla. Vemos que esta sobrecompra ha ido descendiendo en cada ciclo, con lo que nos damos cuenta que si aquí era 97, 98, aquí era 94 y va bajando. Con lo que tendríamos un indicativo más, porque esto no es la panacea, no es algo absoluto, hablamos de probabilidades 50% que suba y que baja, entonces buscas otras soluciones estadísticas para ver dónde puede haber más o menos peso. Lo que os quiero decir, que hasta que este RSI no teste más o menos esta tendencia, nos quedaría cancha para subidas. Pero insisto, es un indicador o una ayuda más, no la panacea. Y nos despediremos con esa dominancia, que ya hemos comentado de la capitalización total de criptos, cuál es el peso que hay en Bitcoin o no. Vemos que antiguamente cuando no había shitcoins, memecoins, altcoins, la dominancia absoluta era de Bitcoin, y vemos que en el anterior ciclo, más o menos cuando descendió esta dominancia, era cuando petó la fiesta para estas altcoins. Entonces, en este nuevo ciclo, parece que este canal ascendente, como era este, nosotros buscamos esta ruptura para que empiece la fiesta. En principio, ahora velas mensuales, vamos a poner las semanales. En principio ya hace algunas semanas que parece que lo rompió. Parece que lo retesteó con este pullback para volver a caer. Pero si os fijáis no ha continuado cayendo, parece que está rebotando. Y esta figura es bastante fea. Entonces, mirando el anterior ciclo, ¿qué puede ser? Que nos pensemos que caigamos y justo antes de que empiece realmente la fiesta vuelva a repuntar para caer de golpe. Acordaos de lo que hemos visto del SP500. El SP500 ha estado cayendo 5 semanas y en 2 semanas ha tocado de la parte mínima a la parte máxima. Pues seguramente con esto pasará lo mismo. Por lo tanto, ahora, nosotros para que empiece la fiesta tendría que descender. Y la figura o la estructura que tiene, de momento no es positiva, insisto, para las caídas. Pero ya sabéis que esto de un día para otro puede cambiar radicalmente. Una de cal y una de arena. Esa caída de tipos en Estados Unidos no está nada clara, pero no es un impedimento para que los índices o esa renta variable siga rompiendo sus máximos históricos. La semana que viene muy movidita, con declaraciones de Powell, declaraciones de Lagarde y sobre todo para ver esas futuras perspectivas. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!